Nunca imaginé que un simple momento de presencia cambiaría mi vida para siempre. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire se sentía pesado, como si una tormenta se avecinara. Miré a mi alrededor. Las luces parpadeaban, los murmullos se transformaban en un eco lejano. El corazón me latía con fuerza. Cada pulso era un recordatorio de lo frágil que era todo. En ese momento, yo estaba rodeado de mi familia, pero me sentía completamente solo. Mi madre, desgastada por el trabajo, intentaba sonreír, pero sus ojos hablaban de tristeza. Mi padre, con su mirada perdida, no podía ocultar su lucha interna. Yo, un espectador más, atrapado en un ciclo de incertidumbre. La casa, una vez repleta de risas, ahora era un laberinto de susurros ahogados. El motivo de nuestra reunión era un secreto, un dolor oculto. Mi hermana había estado enferma, y cada día que pasaba, la angustia pesaba más en el aire. Aquella noche, antes de empezar, sentí un escalofrío. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La luz de la lámpara brillaba con un resplandor inquietante. De repente, el silencio fue cortado por un grito. Era un grito que nunca olvidaré. La voz de mi hermana, cuando entró en la habitación, con sus ojos llenos de lágrimas y una carta en la mano, el mundo se volvió turbio. Su mano temblaba. La carta parecía arder, el papel blanco contrastando con la profunda sombra que se cernía sobre nosotros. Tengo algo que decir. Su voz era un hilo frágil. Cada palabra le costaba, como si estuviera cargando un peso imposible. Me acerqué, el rostro de todos vuelto hacia ella. Sentía como si estuviera a punto de abrir un abismo. A medida que leía, el aire se volvía más denso. Las líneas eran como agujas, cada palabra calando hondo. Revelaciones que desnudaban secretos familiares, que hacían temblar los cimientos de nuestra realidad. Mi corazón se detenía en cada pausa. ¿Por qué no lo habíamos visto antes? La confusión me envolvía, y la duda comenzaba a asomarse. Ella terminó de leer, y el silencio se instaló como un huésped no deseado. Las lágrimas caían, el dolor se desbordaba en un vaivén de emociones crudas. Me giré hacia los demás, sus rostros pálidos reflejaban el mismo miedo que yo sentía. Necesitaba respuestas, necesitaba saber qué hacer con esa verdad. Fue entonces cuando sonó el teléfono. La vibración en la mesa rompió la tensión como un rayo en la oscuridad. Miré a mi hermana, su rostro era un mar de incertidumbre. La carta había alterado nuestro destino, pero esa llamada. Eso podría ser aún más devastador. El tiempo se detuvo. ¿Quién sería? Mi pecho se apretó en espera. Pero, antes de contestar, me di cuenta de que el aire había cambiado de nuevo. Algo inesperado estaba por venir. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin advertencia. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La tensión era palpable en la habitación, como si cada segundo se estirara hasta romperse. Sentí como la mirada de mi hermana exigía respuestas, pero yo estaba igual de perdido que ella. El teléfono seguía vibrando, y mi mente se debatía entre la urgencia de escuchar y el peso del momento que acababa de desnudarse ante nosotros. Finalmente, con la mano temblorosa, me acerqué al aparato. ¿Hola? La voz al otro lado era familiar y, al mismo tiempo, aterradora. Era el médico que atendía a mi hermana. Sus palabras comenzaron a fluir, pero estaban envueltas en un velo de confusión. Debemos discutir los resultados de los últimos exámenes. Es urgente. Mis sentidos se agudizaron de inmediato, el tiempo pareciera arrastrarse, y cada segundo se sentía como un año. Espera un segundo, por favor, murmuré, girando la vista hacia mi hermana. Sus ojos se habían abierto de par en par,
la mezcla de esperanza y temor en su rostro era inconfundible. Pude ver cómo se debatía entre la necesidad de saber y el miedo a lo que pudiera venir. Prometí no dejar que ese rayo de incertidumbre la consumiera. Con un gesto, le hice una señal para que se acercara. Cuando finalmente llegó a mi lado, le pasé el teléfono. Es el doctor. Tienes que hablar con él. Observé cómo sus manos temblaban mientras tomaba el auricular. El murmullo de la conversación era casi mudo para mí, podía ver su rostro cambiar, filtrando emociones que no sabía cómo manejar. La espera se sentía eterna. ¿Qué diría? ¿Qué tendríamos que afrontar? Mientras ella hablaba, me volví hacia mis padres. Sus rostros, alineados con la misma inquietud que me atormentaba, compartían una incertidumbre que era casi indescriptible. Habíamos estado lidiando con la enfermedad de mi hermana, pero esto era algo distinto. Sus ojos reflejaban la pregunta no formulada pero muy presente: ¿podríamos soportar otra verdad desgarradora? El aire se volvió irrespirable. De repente, la risa de un niño se escuchó al otro lado de la calle, una burbuja de inocencia en medio de nuestro tormento. Pensé en los momentos felices que habíamos compartido, y el contraste se volvió abrasador. En minutos, ese sonido se desvaneció, pero dejó una sensación de añoranza en mi pecho, un recordatorio de lo que una vez significó para nosotros ser una familia unida. Mi hermana finalmente colgó el teléfono. Su mirada se encontró con la mía, y en ese instante, supe que su mundo, al igual que el nuestro, había vuelto a cambiar. No es bueno, susurró, una adita de una sonrisa quebrada atravesando su rostro y, aunque intentaba encontrar consuelo, no pudo evitar que las lágrimas cayeran nuevamente. Su valentía era admirable, pero el eco de su sufrimiento se alzó por encima de cualquier intento de coraje. Con una respiración profunda, decidí que no podía dejar que esto nos separara. Tenía que ser su apoyo, un faro en su tormenta. Me acerqué, la abracé con firmeza, tratando de transmitirle la fortaleza que tanto necesitaba. No estás sola. Estamos contigo. En cada paso. La habitación estaba llena de silencios y miradas perdidas, pero en medio de ese caos, había un hilo de conexión. Justo cuando empezábamos a encontrar algo de consuelo, el teléfono volvió a sonar, interrumpiendo la breve calma. Este era un nuevo llamado, y una parte de mí sabía que traería más de lo que podría manejar. El corazón se me detuvo mientras mi padre respondía. Poco a poco, la habitación se llenó de otra tormenta de emociones, cada voz y cada susurro reviviendo el tumulto en nuestro interior. Una vez más, el destino nos golpeaba con fuerza, y mi mente volvió a enfrentar la dura realidad. Estaba más lejos de lo que jamás imaginé de la paz que tanto anhelaba. La conversación se tornaba tensa, y pude ver que las palabras se deslizaban como sombras en el rostro de mi padre. Finalmente, dejó caer el teléfono, como si hubiera caído un hacha, desatando el eco de su impacto en todos nosotros. Es tu abuela. Ha tenido un accidente. Apenas está consciente. Debemos ir al hospital. Al escuchar eso, mi corazón se sumió. No solo nos habíamos visto arrastrados hacia una tormenta que ya parecía incontrolable, sino que ahora estaba añadiéndose otra crisis en nuestro horizonte. Miré a mi hermana, quien aún luchaba por sobreponerse a la noticia que acababa de recibir, una mezcla de dolor y la cruda realidad del tiempo que se nos escapaba. No tenemos tiempo que perder, dije, especialmente al notar el temor en los ojos de mi madre, quien ya había llegado al límite de su resistencia emocional. Nosotros somos su familia, y debemos estar allí. Mientras nos preparábamos para dejar la casa que solía ser nuestro refugio, sentí la angustia crecer dentro de mí. La noche se oscurecía, pero había una pequeña chispa de determinación encendida en mi interior. Quizás, en medio de esta vorágine emocional, aún había un hilo de esperanza que podríamos encontrar, algún atisbo de luz en lo que parecía un camino interminable de sombras. Y mientras atravesábamos la puerta, una sombra se movió en la penumbra del pasillo, pero no pude distinguir su forma. Mi estómago se retorció, y sentí que la pesadez de nuestra situación podría estar a punto de intensificarse más allá de lo que podíamos manejar. Algo me decía que este no sería el último secreto que se revelaría esa noche. Las luces del hospital brillaban intensamente, un faro que guiaba a aquellos perdidos en la oscuridad de la incertidumbre. Mis pasos resonaban en el pasillo, marcando el compás del miedo y la urgencia.
Mi corazón latía con fuerza, cada golpe era un recordatorio de la fragilidad de la vida. La imagen de mi abuela, llena de vitalidad y amor, invadía mis pensamientos, y no podía evitar preguntarme si la vería sonreír nuevamente. Mi hermana caminaba a mi lado, aún con el rastro de lágrimas en sus mejillas. Su expresión reflejaba una mezcla de miedo y determinación. En momentos como este, cuando todo parece desmoronarse, las palabras se sienten vacías. Había tanto sin decir, tanto dolor que fluyó entre nosotros, y aunque estuviéramos juntos, nos sentíamos más distantes que nunca. El hospital, con sus almas perdidas y sus pasillos interminables, no ofrecía consuelo. Al llegar a la sala de emergencias, la ansiedad se había convertido en un monstruo frente a nosotros. ¿Dónde está el doctor?, murmuró mi madre, su voz temblando apenas perceptiblemente. Yo traté de recordar aquellos días en que las visitas al hospital significaban simplemente consultas de rutina, miedos difusos y esperanzas lejanas. Ahora, la realidad nos azotaba con la crudeza de un invierno implacable. Poco después, un médico emergió de la habitación, su rostro ocultaba una mezcla de profesionalismo y pesar. Sin embargo, los 1001 pensamientos que atravesaron mi mente se desvanecieron cuando escuché el sonido de una puerta abriéndose. Corriéndola casi como un impulso instintivo, busqué la mirada de mi hermana, que parecía haber ido a un lugar muy lejano. Vamos, tenemos que estar listos, le dije, atrayéndola de vuelta a la realidad. El médico comenzó su explicación, pero sus palabras se convirtieron en un eco distante. Estaba en shock. Las nebulosas explicaciones se hacían confusas en mi mente, pero lograba captar fragmentos, complicaciones, pronósticos inciertos y la posibilidad de que no pudiéramos despedirnos como quisiéramos. Una oleada de tristeza me recorrió, y comprendí que esto no era solo un desafío, era una prueba para nuestra familia. Cuando el doctor terminó de hablar, sentí que la atmósfera a nuestro alrededor cambiaba. La desesperación se había construido como un muro, y apenas podíamos ver a través de él. Necesitamos ver a la abuela, insistió mi madre, la firmeza en su voz era un refugio en medio de la tormenta. Pasamos al área donde ella estaba, y el aire se volvió pesado, como un manto gris que cubría nuestras almas. La habitación era tenue, iluminada solo por la luz parpadeante del monitor que seguía el ritmo de su corazón. Allí yacía ella, frágil y vulnerable, tan distinta de la abuela fuerte que siempre había sido. La tristeza me golpeó con fuerza, y de repente, sentí cuando las emociones contenidas surgieron en una ola imparable. Me acerqué lentamente, sintiendo como un nudo se formaba en mi garganta. Abuela, susurré, la palabra apenas podía salir de mí. Los ojos de mi hermana se llenaron de lágrimas otra vez. Sin embargo, en medio de nuestro dolor, apareció un pequeño destello de luz, como un rayo de esperanza en la penumbra. La mano de mi abuela se movió lentamente hacia el lado, como si supiera que la estábamos mirando. Con dificultad, ella abrió los ojos y, aunque evidenciaba su debilidad, dirigió su mirada hacia nosotros. Había una chispa de amor adjunta a ese simple gesto, como si su presencia a pesar del sufrimiento nos estuviera diciendo que aún teníamos tiempo. Sin embargo, en ese mismo instante, la sombra del desenlace oscuro nuevamente se adueñó de mi mente. La preocupación se convirtió en angustia, una nueva ola de inquietud amenazaba con arrasarnos de nuevo. ¿Qué pasaría si no solo nuestra abuela, sino también el futuro que creíamos tener, se derrumbaba frente a nosotros? Fue mi madre quien rompió el silencio, quebrando el hielo del miedo que nos había acorralado. Estamos aquí contigo, mamita, siempre, dijo, y aunque su voz temblaba, el amor escondido en sus palabras resonó. En un momento tan delicado, sentí que la unión de nuestra familia podría ser nuestro salvavidas. Mientras nos aferrábamos a esa conexión, el sonido del monitor cambió. Un pitido agudo resonó en la habitación, y de inmediato, el aire se volvió tenso, como si todo en nuestro mundo se detuviera. La mirada de mi hermana se llenó de terror y, al buscar una respuesta en los ojos de los demás, comprendí que nos enfrentábamos a otra encrucijada, un nuevo precipicio al que no estábamos listos para saltar. Médico. Grité en un impulso desesperado. Pero la pregunta latente seguía girando en mi mente: ¿nos quedaríamos solos en medio de esta tormenta, o podríamos encontrar la fuerza para mantenernos unidos? La respuesta parecía estar justo fuera de nuestro alcance, justo cuando la realidad decidía presentarse de la manera más dura posible.
Nadie estaba a salvo, y nada se sentía seguro. El ruido de pasos apresurados resonó en el pasillo, un eco de la urgencia que nos invadía. Con cada segundo que pasaba, el pitido del monitor se volvía más penetrante, y mi corazón palpitaba con fuerza, un tambor descontrolado que resonaba en mis oídos. Mi madre, aún aferrada a la mano de mi abuela, parecía encontrar en ese contacto la única forma posible de sostener la realidad que se desvanecía a su alrededor. Cuando el médico finalmente entró en la sala, su expresión era grave, pero su cuerpo se movía con una determinación tranquila, como el capitán de un barco que navega en mares embravecidos. En su rostro, leí preocupación, pero también una chispa de esperanza. Este era el momento en el que la ciencia podía intervenir y, aunque el tiempo se deslizaba entre nuestros dedos, había algo reconfortante en saber que no estábamos solos. ¿Cómo está?, pregunté, la voz apenas saliendo, en un susurro que se perdía en la atmósfera densa. La sensación de impotencia me abrumaba, y por un instante, desearía poder arrastrar el dolor a Wei, alejarlo con un simple encierro de manos. Sin embargo, la realidad era ineludible. Estamos haciendo todo lo posible, comenzó el doctor, con un tono que mezclaba empatía y profesionalismo. Ella necesita que todos ustedes mantengan la calma. A veces, la fuerza emocional de los seres queridos puede ser el mejor medicamento. Sus palabras se adhirieron a mí, como un fragmento de aliento entre el dolor y la desesperación. Los ojos de mi hermana se encontraron con los míos y, en ellos, vi que ambos compartíamos la misma lucha interna, la lucha entre la tragedia y la esperanza. Al darme cuenta de que la vida de nuestra abuela estaba suspendida en una delgada línea, sentí la necesidad de actuar. Abuela, dije en voz alta. Estamos aquí, y te amamos. Eres parte de nosotros. Siempre lo serás. Mis palabras, llenas de crudeza y amor, parecieron fluir con una fuerza que no sabía que poseía. La mirada de mi madre, antes llena de angustia, se iluminó un poco. El médico tomó un momento, observando a cada uno de nosotros. A veces, los pacientes pueden escuchar, incluso si no pueden responder. Tal vez haya algo más que quisieran decirle. En su invitación había una oportunidad. Un momento de mantener nuestra historia viva, de hacerle sentir a ella, y a nosotros, que no todo estaba perdido. Mi hermana se acercó, su voz temblando al principio, pero resolviéndose en una declaración firme. Te hemos extrañado tanto, abuela. Los domingos no son iguales sin tus galletas y tus historias. Recuerdo aquella vez en que nos llevaste a la playa. La imagen de aquellos días fue un bálsamo, un recuerdo vivo que nos unía incluso en este lugar sombrío. La fuerza de su emoción caló en cada rincón de la habitación. Yo también tomé aire, encontrando coraje en esas memorias compartidas. Eras la que siempre nos decía que la vida es un río, ¿no? Que hay que fluir con lo que venga, que siempre deberíamos encontrar belleza en las tormentas. Ahora te pedimos que sigas fluyendo con nosotros. La conexión entre las palabras y el amor que le ofrecíamos era palpable, y sentí como si el aire pudiera convertirse en una burbuja de esperanza que rodeaba el lecho de mi abuela. De repente, en medio de nuestras confesiones y lágrimas, la mano de mi abuela comenzó a moverse lentamente, como si sus fuerzas fueran a renacer a partir de las historias que compartíamos. Abuela, la llamé una vez más, el corazón palpitando con cada latido. Sus ojos se entreabrieron, y aunque no podía hablar, su mirada nos decía más que un mar de palabras. En ese momento fugaz, un pequeño milagro se evidenció, y me atrevo a decir que un hilo de luz creció entre nosotros, iluminando la penumbra del miedo que nos rodeaba. Sin embargo, ese aliento de vida fue interrumpido cuando el monitor emitió un pitido aún más agudo, un grito desgarrador que resonó en nuestros corazones y nos recordó la fragilidad de la situación. El médico se acercó de inmediato al equipo, los dedos bailando con rapidez a través de botones y controles. Necesito que se aparten, ordenó, y en un segundo, la habitación se convirtió en un torbellino de acción y ruido. Yo trataba de comprender la gravedad del momento, aturdido y aferrado a la mano de mi hermana que temblaba junto a la mía. La imagen de mi abuela, editor de nuestra historia, estaba ahora en riesgo, y una náusea desconocida me llenaba. Por favor, no. Abuela, grité, mi voz llena de desesperación, mientras el mundo a nuestro alrededor comenzaba a desvanecerse en una niebla de miedo e incertidumbre.
La conexión que había intentado construir ahora parecía desmoronarse, y mientras el médico luchaba contra el tiempo, solo podía preguntarme, ¿sería suficiente nuestro amor para sostenerla, o perderíamos a la mujer que había sido nuestro refugio y nuestra guía a través de la tormenta? Cuando el doctor presionó el botón de la alarma y el zumbido se intensificó, mi mente se llenó de un caos desesperante. La imagen de mi abuela, con su cabello plateado y su sonrisa serena, se desdibujaba en mi mente. La realidad se volvió aún más abrumadora, y mi pecho parecía encogerse hasta casi detenerse. Fue solo un instante, pero en ese breve lapso, sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Vaguamente, escuché a mi hermana sollozar a mi lado, y sus lágrimas caían sobre nuestras manos entrelazadas. La comisura de los ojos de mi madre brillaba, resplandeciendo con una mezcla de terror y resiliencia. En nuestras caras podía leer el mismo deseo, luchar por nuestra abuela, por su vida, por todos los momentos que aún no habíamos vivido. Fue en medio de este torbellino de emociones que una idea comenzó a anidar en lo más profundo de mí. Había aprendido de mi abuela que la vida está repleta de oportunidades para ser audaces. Dame una señal, susurré, como si el universo estuviese escuchando y pudiera guiarme. Por un segundo, me dejé llevar por la fe, aunque parecía un baluarte frágil. Mientras el médico se movía frenéticamente, su rostro en un rictus de concentración, decidí que no podía quedarme impasible. Me acerqué al borde de la cama y tomé la mano de mi abuela con ambas mías, sintiendo su piel caliente y suave, un hilo de conexión que crecía en intensidad con cada latido de mi corazón. Te necesitamos, abuela, repetí, esta vez más fuerte, casi un grito ahogado de súplica. Regresa a nosotros. Tienes tanto que compartir. Este no es el final. No puede serlo. Los sonidos del monitor se transformaron en un latido discordante, y el médico miraba fijamente a la pantalla, sus ojos llenos de determinación. De pronto, mi hermana dejó escapar un grito que resonó en el aire. Tú siempre dijiste que todo tiene solución, abuela. Por favor, lucha. Vuelve con nosotros. Ante nuestra súplica, sentí el aire cambiar, como si una brisa suave atravesara la habitación. Me aferré a la esperanza, empujando a través del miedo y la ansiedad circundantes. Las palabras parecían colisionar en el aire, creando una energía que nos envolvía, como si cada recuerdo compartido pudiera llegar hasta donde estaba nuestra abuela, llevándole el amor que le teníamos. En ese preciso momento, algo ocurrió. La monitorización se estabilizó, y un leve movimiento volvió a hacer temblar la mano de mi abuela. Un destello de luz brilló en su rostro, y su mirada se tornó más alerta. Abuela, por favor, imploré una vez más, sintiendo la electricidad de la conexión entre nosotros. El médico se detuvo, girándose hacia nosotros con un destello de esperanza en sus ojos. Eso es, siga hablándole, dijo mientras trabajaba rápidamente en los controles y se preparaba para interferir de nuevo. Las lágrimas fluyeron libremente, y una mezcla de miedo y esperanza llenó la habitación. Todo estará bien, abuela. Te amamos tanto y vamos a estar a tu lado, cueste lo que cueste, dije con sinceridad. Vas a contarme la siguiente historia, ¿verdad? El sonido del monitor comenzó a cambiar y, por un breve instante, me pareció que escuchaba un suave murmullo que desafiaba el caos que nos rodeaba. Fue como si la esencia misma de mi abuela empezara a regresarnos, pero justo cuando mi corazón se alzó de esperanza, un temblor recorrió su cuerpo, y el ruido del equipo se intensificó de nuevo, lanzando el aire hacia el miedo. No. No. Por favor, grité, pero antes de que pudiera decir más, la habitación se oscureció por un instante. Todo se detuvo, y en ese momento silencio, una fuerza desconocida parecía moverse en el aire, una respuesta que nunca imaginé. El médico lanzó una mirada a los monitores, y entonces, por un instante que se sintió como un siglo, todos respiramos colectivamente. Con un solo movimiento, su mirada se tornó a mí, y lo que se deslizó de sus labios fue suficiente para hacer que el mundo se congelara. No se trata solo de nuestras palabras, dijo con una seriedad que heló mi sangre. Quiero que todos se preparen, parece que tenemos un problema que nunca habíamos anticipado. La puerta se abrió de golpe, y en la entrada apareció una figura familiar, alguien de nuestro pasado que nunca imaginé ver en un lugar como este, un eco de una historia que creímos olvidada.
Mi corazón se detuvo en seco. ¿Era posible que la vida estuviera tramando una segunda oportunidad, o al menos una revelación que podía cambiarlo todo? La figura enmarcada en la puerta era la tía Clara, una mujer que había sido un pilar en nuestra familia, pero que, tras la muerte de mi abuelo, había desaparecido de nuestras vidas. Su rostro mostraba el mismo rayo de determinación que siempre la había caracterizado, pero también ahora había una sombra de preocupación en sus ojos que me llenó de inquietud. ¿Qué haces aquí?, fue lo único que pude articular, con la voz quebrándose como un cristal frágil. Las palabras parecían flotar en el aire, llenas de un significado que no podía comprender del todo. Ella se acercó lentamente, como si cada paso estuviese cargado de memorias no resueltas. He sentido que algo no estaba bien, respondió, su tono firme pero lleno de amor. Tu abuela me necesitaba, y yo no podía ignorar eso. No esta vez. El médico, sorprendido, se hizo a un lado, permitiendo que la tía Clara se acercara a la cama. Allí, en el centro de nuestra angustia, ella se inclinó hacia nuestra abuela y la miró directo a los ojos. Fue un momento cargado de emoción, una conexión restablecida que resonó más allá de la lógica o la razón. Recuerda los días en el campo, la risa, el aroma de las flores, susurró la tía Clara, su voz envolvente como un abrigo cálido en una noche helada. Recuerda quién eres, madre. Eres más que esto. Nunca te hemos dejado sola. Lucha por nosotros. El aire estaba pesado con la urgencia de la situación, pero ese simple acto, esa genuina entrega de amor, pareció crear una chispa en el entorno. La inconsciencia empezó a disiparse y, por un momento, desdibujó los límites del pánico que nos había rodeado. De repente, el monitor emitió un sonido más regular, como si hubiese encontrado su propio ritmo, y la mano de mi abuela tembló nuevamente. Eso es, abuela. Tienes que volver, grité mientras el dolor y la esperanza se entrelazaban en mi pecho. La presencia de mi tía Clara actuó como un ancla, y el resto de nosotros comenzamos a unírnosle en esa intensa súplica. Mi hermana se acercó y le dio a mi abuela la otra mano, llenando la habitación de nuestro amor compartido. Nunca olvides todas esas historias que nos contabas, dijo, las palabras ahora un canto de esperanza. Las aventuras de los dragones y las sirenas. Tú eres una luchadora. Tienes historias aún por contar. ¿Recuerdas cuando pescamos aquel pez enorme juntos? En ese momento, la habitación parecía vibrar. Las paredes, el aire y lo que quedaba de la luz trémula parecían unirse en una sola creación de amor y súplica. Las memorias se entrelazaban, formando una red de cariño que impartía fuerza. Estamos recibiendo luz, pensé, aunque mi mente intentara negar la esperanza. La fisioterapia en casa, las risas compartidas, las recetas secretas de su cocina, todo se condensó en ese espacio, llenando cada rincón con vida. Fue entonces cuando un susurro suave, casi un eco, se deslizó en el aire. Mis amores era la voz de mi abuela, delicada pero clara, como si las corrientes de vida, de amor y de recuerdos, volviesen a encaminarse hacia ella. La miramos, asombrados, porque en su rostro, al fin, la luz de la vida parecía renacer. Pero antes de que yo pudiera contemplar con claridad la revelación de la vida, un estruendo distante inició en el pasillo. Todo había sido tan intenso que ni siquiera lo notamos, y antes de que pudiéramos reaccionar, la puerta se abrió de golpe otra vez. Un grupo de médicos irrumpió, y entre ellos, un rostro conocido emergió por encima de todos los demás. Era el doctor Morales, el apasionado cardiólogo que había tratado a mi abuelo años atrás. Lo que iba a decir, o cómo iba a interrumpir ese mágico momento de conexión, quedó suspendido en el aire. La atmósfera cambió de nuevo, se volvió densa. La esperanza, aún muy frágil, parecía estar nuevamente en juego. Justo cuando creía que habíamos tocado el cielo, algo en la mirada del doctor Morales alteró la vibración en mi pecho. Necesito que todos se preparen para lo que viene, dijo, la preocupación grabada en líneas profundas en su frente. El estado de tu abuela es inestable. No hemos terminado de luchar. Me quedé paralizado, sintiendo que el suelo se apartaba de mis pies. Mi corazón latía cada vez más rápido. ¿Qué era lo que venía? La lucha por mi abuela parecía haber dado pie a otra batalla que ni siquiera sabíamos que existía. La luz de la esperanza se oscureció nuevamente, y con la incertidumbre me pregunté, ¿podríamos realmente ganar esta guerra?
La tensión se palpaba en el aire, y mientras los médicos se movían con una agilidad fría y profesional, yo sentí que todo se desmoronaba a mi alrededor. La voz del doctor Morales se desvaneció en el eco de mi mente, envuelta en confusión y miedo. No pude evitar que la imagen de mi abuela, con su mirada renovada, se adentrara en la penumbra de la incertidumbre. ¿Qué quieres decir con inestable?, pregunté, empujando la desesperación a través de mis palabras. A pesar de la fragilidad de la situación, cada sílaba que pronunciaba me golpeaba como una ráfaga de frío invierno. La tía Clara, quien había sido nuestro faro momentáneo, dio un paso atrás, susurrando una oración apenas audible. Tu abuela necesita más que simples palabras, continuó el doctor, ahora con un tono más sereno. Debemos estabilizarla y prepararla para un procedimiento crítico. Hay complicaciones que no podemos pasar por alto. Necesitamos su permiso y el tuyo como familiar. Mi mente zozobraba entre recordar la fortaleza de mi abuela y los años en los que, con su ayuda, aprendí a enfrentar mis propios temores. Ella había sido una guerrera en su vida, siempre dispuesta a luchar incluso en sus momentos más oscuros. ¿Cómo era posible que una simple amenaza a su vida nos arrojara así al abismo de la incertidumbre? Mientras observaba al doctor, vi en su rostro la carga que llevaba, una sombra que se extendía más allá de la simple obligación médica. ¿Era también su corazón el que estaba luchando, o se trataba únicamente de una batalla profesional? La intención de ayudar destellaba en su mirada, pero la inevitable posibilidad del fracaso se posaba sobre nosotros como una nube tormentosa. Mi hermana, aún sosteniendo la mano de nuestra abuela, no podía contener las lágrimas. No. No la dejes ir, por favor. Su voz quedó atrapada en un grito ahogado, la profunda necesidad de mantener a nuestra abuela con nosotros resonando en cada rincón. En ese instante, comprendí que la lucha no solo pertenecía a los médicos, sino que se extendía a todos nosotros. ¿Qué hacemos?, pregunté, con la voz quebrada, buscando la guía de la tía Clara, quien ahora estaba al lado de la cama, sus ojos cerrados y la expresión de devoción inquebrantable. Debemos hacer lo que ella desee. Siempre fue una mujer de decisión, defendió la tía Clara, abriendo los ojos y haciendo una señal clara hacia la enfermera. No podemos dejar que el miedo dicte las circunstancias. Debemos esperar a que ella decida, si es que puede. Mientras el equipo médico se preparaba para la intervención, mi abuela tomó una respiración profunda, y su cuerpo comenzó a moverse ligeramente, como si luchara contra las cadenas que la mantenían atrapada. Una chispa de vida iluminó su rostro cuando luchó por pronunciar una palabra. No fue lo que se entendió, en un susurro casi inaudible. El pánico se apoderó de mí. ¿Se rebelaba ante el tratamiento? ¿Deseaba renunciar? La pregunta ardía en mi corazón. La idea de perderla era unbearable. No, abuela, tú puedes hacerlo. Las palabras brotaron de mi boca como un mantra. No te rindas. Tienes tantos sueños por realizar, tantas historias que contarnos. Por favor, quiérete un poco más. Los médicos pospusieron su intervención, reconociendo que este momento era vital. No solo para la salud física de mi abuela, sino para lo que significaba en el lazo que nos unía como familia. Una tensión palpitante se adueñó del espacio mientras nos concentramos en ella. En ese instante, mi abuela, con un esfuerzo monumental, logró abrir los ojos del todo. Atrapados en su mirada, nuestro miedo se desdibujó cuando sus labios, con dificultad, formaron una sonrisa. Mis amores, murmuró de nuevo, y el eco de su amor nos envolvió como un cálido abrazo. Momentos después, los ecos de risas atrapadas, recuerdos compartidos y promesas flotaron en la habitación. Justo cuando creí que la luz nos guiaba de nuevo, un monitor comenzó a emitir un pitido alarmante, y el ambiente vibró de nuevo con la urgencia médica. El doctor Morales se movió rápidamente a nuestra izquierda. Su presión arterial ha caído drásticamente. Necesitamos estabilizarla ahora. Necesito que salgan inmediatamente. Aquello fue como un balde de agua fría, y todo quedó desdibujado por el miedo. Todo se tambaleó de nuevo. No, por favor, rogué, sin saber hacia dónde dirigirme. Me resistí a salir, sintiendo que mi corazón se desgarraba por tener que dejar a mi abuela en ese momento crítico, pero en el último segundo, la mirada de la tía Clara se cruzó con la mía. En su expresivo silencio, comprendí que ella, también, estaba lista para luchar. Y así,
cuando un grupo de médicos y enfermeras empezó a reemplazar nuestras manos, sentí que debía tomar una decisión en ese instante. Lo que queríamos en nuestras almas, cuánto valor tendría sin un paso firme hacia adelante, quiero que hagan todo lo necesario, me escuché decir. Incluso en medio del miedo, una fuerza de desear la vida arrugó mi pecho con más densidad que nunca. Teníamos que pelear. Así sea un instante, así sea una eternidad. Mientras corría con la tía Clara y mi hermana por el pasillo, un nuevo eco de incertidumbre resonaba en mi mente. ¿Habríamos tomado la decisión correcta? La batalla por el retorno de mi abuela apenas comenzaba y, sin saberlo, un nuevo costado de la historia se desplegó ante nosotros, sumido en sombras de promesas y tragedias. Detrás, los ecos de un susurro ya comenzaban a desvanecerse en la penumbra, pero la esencia de su amor permanecía viva. Aunque el tiempo corría, jamás imaginamos que ese simple momento de presencia podía cambiar nuestras vidas para siempre. Capítulo. El pasillo del hospital se transformó en un laberinto interminable. Cada paso que dábamos resonaba como un mantra, marcado por el eco de mis propios latidos y las miradas de aquellos pacientes, familiares y enfermeras que cruzaban nuestro camino. La opresión en mi pecho se intensificó mientras luchábamos por avanzar, cada segundo contaba, y el miedo se intercalaba con una débil esperanza que centelleaba como una pequeña llama en la oscuridad. ¿Qué pasa si? La voz de mi hermana rompió el silencio. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas, y el temblor en sus manos era inconfundible. Intenté tomar su mano, pero se retiró, como si temiera que un simple contacto pudiera desvanecer la última conexión con nuestra abuela. No vamos a pensar en eso, respondí, intentando insuflarle un poco de fortaleza, aunque por dentro me debatía entre un torbellino de emociones. El dolor de la incertidumbre se apoderaba de mí. Estamos haciendo lo correcto. Ella necesita que creamos en ella. La tía Clara, al frente, se detuvo de repente. No olviden que estamos aquí por ella. Debemos ser fuertes, no solo por nosotras, sino por su espíritu. Ella siempre luchó por nosotros, ahora es nuestro turno. Su voz resonaba con una convicción que intenté absorber, aferrándome a su sabiduría y a los recuerdos de nuestra abuela. El sudor goteaba por mi frente mientras llegamos a la sala de espera. Era un espacio lleno de rostros preocupados, gente que esperaba su propio milagro o la compasión de una despedida. Su presencia me recordaba cuán frágil era la existencia y cuán valiosa cada respiración. Tomé asiento, tratando de organizar mis pensamientos, mientras mis ojos exploraban la sala. En una esquina, una mujer abrazaba a un niño, y en sus rostros vi reflejado el mismo miedo que yo sentía. Instintivamente, un deseo de consuelo me embargó, un anhelo de decirles que todo estaría bien, como solía hacer mi abuela. Pero, ¿cómo podría confortar a otros cuando me sentía tan perdida? Fue entonces cuando escuchamos un carruaje de ruedas, un grupo de médicos que pasaba a toda prisa empujando un carrito lleno de suministros. El corazón me dio un vuelco. Tan solo recordar que me dejaban atrás mientras ella se encontraba en una batalla en solitario era incapacitante. Luke, uno de los enfermeros que familiarmente conocía, se detuvo frente a nosotros. Su rostro sereno contrastaba con la prisa del momento. ¿Cómo están? ¿Alguna noticia?, preguntó, y su mirada esperaba que nuestro silencio no fuera una precursora de lo peor. Me esforcé por responder, pero el nudo en mi garganta se sentía como una cuerda que se apretaba cada vez más fuerte. Estábamos, esperando, logré articular con un par de palabras. Lucas sintió, y aunque había un aire de sinceridad en sus ojos, sentí que su compañía era un espejo que reflejaba mi propia impotencia. La espera se extendía, un estiramiento de minutos que se volvía tortuoso. Era una especie de agonía que no sabía si podría soportar. El tiempo parecía jugar en contra, cada tic del reloj sonando como un recordatorio de la fragilidad de la vida. A lo lejos, los murmullos de otras familias se desdibujaban en un murmullo de angustia. Finalmente, no pude más. Necesito ir a ver a abuela, dije de repente, poniéndome de pie con determinación. Mis palabras sonaban como un grito de desafío contra el monstruo de la duda que nos acechaba. Miré a la tía Clara, quien también se levantó. Voy contigo, respondió. No podemos quedarnos aquí sentadas mientras ella está luchando. Quiero estar a su lado. Mi hermana vaciló,
pero al ver nuestro gélido espíritu, se unió a nosotras. Las tres comenzamos a caminar de regreso hacia la sala de emergencias, una misión que requería no solo fortaleza sino también un profundo amor que estaba dispuesto a enfrentar cualquier tormenta. Al llegar, la puerta estaba entreabierta y el sonido de máquinas y murmullos de los médicos alcanzaban nuestros oídos. Nos detuvimos un instante, con el corazón latiendo al unísono. Mientras nos acercábamos, un médico de larga cabellera, que parecía bastante fatigado, emergió por la puerta. «¿Familia de la señora López?», preguntó, y el aire se detuvo en ese instante, como si el mundo dependiera de su respuesta. Miré a la cara de la tía Clara, buscando en sus suaves rasgos un indicio de lo que vendría. Pero no había forma de prepararse. «Estamos haciendo todo lo posible, pero su situación es crítica. Necesitamos que se preparen para cualquier eventualidad». Las palabras se deslizaron como un veneno, y el tiempo se detuvo. La amalgama de emociones se agolpó en mi estómago, y sentí que el frío me abrazaba. «No, no puede ser», murmuré, sintiendo que las fuerzas que me sostenían se desvanecían. Mientras el médico continuaba su explicación, lo único que retumbaba en mi mente era la imagen de mi abuela, envuelta en su fragilidad. ¿Cómo podría ser que ese brillo en sus ojos, esa luz que siempre había encendido mi vida, estuviera tan cerca de apagarse? De repente, un pensamiento aterrador me atravesó. ¿Y si nunca tuviéramos la oportunidad de escuchar sus historias nuevamente? ¿Y si aquel simple momento que parecía un instante de esperanza se transformara en una despedida? Estaba a punto de desmoronarme, pero entonces, el sonido detrás de nosotros atrajo mi atención. Un grupo de familiares de otro paciente comenzaba a reunirnos en sus brazos, superando el dolor con dulces recuerdos y risas suaves, como un canto de esperanza flotando en el aire. En ese momento inesperado, sentí algo en mi despertarse, un impulso que luchaba por elevarse ante el abismo del dolor. Mi abuela siempre había dicho que el amor era lo que nos sostenía, lo que nos unía. ¿Podríamos encontrar esa fuerza en medio de esta tormenta? Antes de que pudiera pensar más en ello, se acercó un enfermero con un gesto que hacía eco de una sensación de urgencia. «Señoritas. Necesito que entren». La señora López acaba de abrir los ojos. Y en ese instante, en el cruce de la incertidumbre, las posibilidades se abrían ante nosotros como un camino iluminado. Sin dudar, corrimos hacia la habitación, decididas a encontrar a la mujer que siempre había sido el centro de nuestra existencia. La batalla aún estaba lejos de terminar, pero un renovado propósito comenzó a formarse en nuestros corazones. ¿Seríamos capaces de llevar la presencia que nuestra abuela siempre nos brindó a su lado en el momento más crítico de su vida? Con esa pregunta resonando, cruzamos el umbral, nuestra fortaleza y amor en el camino hacia lo inesperado. La habitación olía a desinfectante y a ansiedad, un ambiente donde cada sonido se amplificaba, cada latido se convertía en un canto desgarrador. Avancé por la puerta, apretando los labios para ahogar una súplica de ayuda a las alturas que parecían inalcanzables. Las luces parpadeantes de los aparatos médicos daban un aire casi onírico al lugar, desgastando la confianza que intentaba reunir. Allí estaba ella. Mi abuela yacía en una cama blanca, rodeada de máquinas que pulsaban y resonaban en un canto siniestro. La rodeaban cables y monitores que parecían interesados en sus más íntimos secretos, en sus esfuerzos por volver a nosotros. Su piel, siempre suave y cálida, ahora era un reflejo del sufrimiento, y me ahogaba el miedo al verla tan vulnerable. Pero al mismo tiempo, había algo en su semblante, una chispa quebradiza de vida que despertó una ola de esperanza en mí. «Abuela», murmuré, mientras me acercaba con cautela. El sonido de mi voz pareció regresar a la habitación, reverberando en el aire pesado como un eco lejano. La tía Clara se unió a mi lado, su rostro marcado por la preocupación y la determinación. Mi hermana se mantuvo un poco atrás, como si temiera que este lugar sagrado se desvaneciera si daba un paso en falso. Los ojos de mi abuela, normalmente tan brillantes y curiosos, se abrieron lentamente, como si luchara contra un velo que se negaba a ceder. Intenté mantener la calma, pero cada segundo que transcurría se fragmentaba en 1000 pedazos, llenos de incertidumbres. Nuestro amor por ella era un faro que iluminaba nuestra presencia ante la tormenta, pero sería suficiente. «Hola, querida», su voz era apenas un susurro, un hilo tierno que me envolvía en su calidez. «No llores.
Estoy aquí. Sin embargo, en sus ojos, sentí la sombra del miedo, y el peso de los años de historias juntas se cernió sobre mí. Te hemos extrañado tanto, abuela, respondí, tomando su mano, cálida pero frágil como la seda. Estamos aquí contigo. No tienes que luchar sola. La tía Clara le acarició el cabello, y vi como un pequeño destello de reconocimiento iluminaba la expresión cansada de mi abuela. A veces es difícil, respondió ella con esfuerzo. Pero sé que siempre han estado. Mi fuego nunca se apaga. Su mirada buscaba en nuestros rostros un ancla a su realidad. Eres fuerte, abuela. Siempre lo has sido, dije, recordando las historias que narraba, como sus luchas eran el tejido de nuestra historia familiar. En ese momento, aunque la incertidumbre seguía danzando a nuestro alrededor, el amor se alzaba como un muro contra el miedo. Un ruido atrajo nuestra atención. Un nuevo grupo de médicos entró y, sin pedirlo, la atmósfera cambió. La urgencia de su llegada era palpable. Necesitamos hacer un par de pruebas. Estaremos en contacto, informó un médico con un rostro serio, y mientras nos dirigían a salir para que pudieran atenderla, sentí una opresión en el pecho nuevamente, pero antes de que las puertas se cerraran, oí el susurro de mi abuela, suave como el destello de una idea en la oscuridad. No te vayas lejos, por favor. Migajas de temor recorrieron mi cuerpo, pero la respuesta no dejaba lugar a dudas. No, nunca te dejaré, prometí, y mientras nuestra madre había hecho en su juventud, la promesa se conectó con el hilo que unía nuestras generaciones. Le envié todo el amor que podía reunir, un hilo plateado que mantenía nuestros corazones entrelazados. Nos llevaban un par de pasos más allá, en una sala de espera, donde volvimos a ser un público ansioso aguardando noticias. La esperanza y el miedo eran dos caras de una misma moneda, unida por nuestra fe en un futuro compartido. Sin embargo, la angustia se cernía sobre nuestras almas como una nube oscura, y estaba perdiendo la fe. Lágrimas silenciosas se deslizaban por el rostro de mi hermana cuando, de repente, un sonido rompió la quietud. Un teléfono adquirió vida en un rincón, y las miradas se dispararon hacia él. Mi corazón se detuvo, convocando aquel viejo temor, la posibilidad de una llamada que podría cambiarlo todo. Espera aquí, susurró mi tía Clara, y se apuró a contestar, llevándose consigo la carga de nuestras esperanzas. La sala se sentó con un silencio tenso, donde la angustia se había convertido en un hilo más débil, pero aún presente. Minutos se convirtieron en eternidades mientras el tiempo significaba lo mismo en todos sus matices. Comencé a mirar a mi alrededor, a los demás esperando, a las historias que flotaban en el aire. Cada uno luchaba su propia batalla, luchando por los que amaban. La vida en sus rostros era inconfundible, y en el fondo me di cuenta de que entre la oscuridad había luces brillantes de resistencia. Fue entonces cuando vi a un niño pequeño que lloraba, en la esquina. Se encontraba solo, rodeado de adultos que se veían atormentados por sus propios problemas. Era terriblemente doloroso, e impulsivamente me acerqué, como si hubiera sentido su soledad atravesar mis venas. Hola. ¿Qué pasa?, pregunté, arrodillándome a su lado. Se giró hacia mí con ojos enormes, llenos de lágrimas, y me recordó a mí en un tiempo de vulnerabilidad. Mi mamá está, no, se balbuceó, su fragorosa voz apenas articulando su dolor. Algo crujió en el fondo de mí, como un hilo roto. Escúchame. Estás aquí, y eso significa que eres valiente, le dije, tomando su mano, sintiéndome más fuerte al estar al otro lado de la lucha. Tu amor por ella es más fuerte de lo que piensas. Siempre estaré a tu lado mientras esperas. En ese instante, mientras mucho se desmoronaba ante mis ojos, comprendí que había una conexión entre todas las almas en ese lugar. Un abrazo invisible que nos unía a pesar del miedo y la incertidumbre. La responsabilidad de la vida, los vínculos que parecían marchitarse, renacían con cada reconocimiento del amor. Sin embargo, el sonido del timbre del teléfono resonó en mis oídos. Mi tía Clara regresó con un rostro que decía más que 1000 palabras. Los latidos de mi corazón se dispararon mientras todas mis esperanzas se arremolinaban en un solo hilo frágil, esperando la revelación que cambiaría nuestro destino para siempre. Finalmente, la doctora apareció, su rostro siempre sereno, pero hoy aparentemente marcado por el peso de las decisiones difíciles. Cuando cruzó la puerta, un silencio reverente se apoderó de la sala. Familia de la señora López,
preguntó, y de inmediato, todas las miradas se dirigieron hacia ella. El aire se compactó alrededor de nosotros, la tensión palpitable en nuestros corazones. Su abuela ha luchado con una fuerza admirable, continuó, y esa simple frase encendió una chispa de esperanza. Sin embargo, su condición es crítica. Ha respondido a nuestros esfuerzos, pero no podemos garantizar nada. Sus palabras flotaron en el aire, y el sabor a incertidumbre se intensificó. Si tan solo tuviéramos más tiempo. De repente, mientras las palabras se deslizaban a través de la sala, mis recuerdos comenzaron a decantar en la membrana del instante presente. La cocina de mi abuela, con el aroma a sucha de pimientos y la risa de mi hermana al lado, me envolvió como una brisa familiar. Gargantas secas, esperanzas destiladas y cuentos compartidos se entrelazaban en mi pecho, erigiendo un monumento de gratitud. No vamos a rendirnos, murmuré en voz baja, mi mirada entrelazada con la de mi hermana y la de la tía Clara, reflejando la misma chispa de determinación. Nunca lo haremos. Los ojos de mi hermana se llenaron de lágrimas, pero había una luz en ellos, una luz que se encendía con la esposa del deseo de luchar. Cuando la doctora se retiró, llevándose consigo las brumas de dudas, sentí que la oscuridad que nos rodeaba se disolvía, como si una luz había comenzado a filtrarse a través de nuestra desesperación. Juntas, nos acercamos al borde de la cama y nos sostuvimos de la mano, formando un círculo de amor indivisible. Abuela, estamos aquí, dije, inclinándome hacia ella. La imagen de mi abuela comenzó a cobrar vida en mi mente. Sus historias heroicas de batallas pasadas, su risa resplandeciente que, como un faro, siempre había guiado nuestros corazones perdidos. La esencia de su ser, su fuerza, su amor, estaba aún presente, un hilo que nunca dejaría de atarnos. La respiración de mi abuela se volvía más estable, un eco de esperanza en medio de la tormenta. Su mirada se movió entre nosotras, y sus labios se esbozaron en una tenue sonrisa. No están solas, nunca lo han estado, susurró, y su voz era tan frágil, como una hoja al viento. Mis ojos se llenaron de lágrimas, y en su fragilidad, había una fuerza que la hacía aún más poderosa. La ángel que nos unía era más fuerte que cualquier portador de malas noticias. La presencia de la tía Clara, las memorias compartidas, los amores perdidos y ganados, todo en ese instante nos enseñó que quien amamos jamás se va del todo. Sin embargo, el pitido del monitor comenzó a fluctuar. La doctora se apresuró a entrar, y mis esperanzas parecían resquebrajarse nuevamente. La presión en mi pecho se intensificó, deseando que la vida de mi abuela se encarnara en la forma familiar a la que estábamos acostumbrados. Un momento, pidió la doctora, y aunque no había espacio para el tiempo, el amor que nos rodeaba era suficiente para enfrentarnos a lo desconocido. Inesperadamente, mi abuela empezó a murmurar algo. Días de risa, jardines en flor, sus palabras eran casi inaudibles, pero llenas de simbolismo. Había luchado con todo su ser, y ahora recordaba el hilo dorado que tejía nuestras historias. Nunca estuviste sola, abuela, exclamé, sintiendo la valentía fluir en mí. Tú eres nuestro hogar, nuestro refugio. Regresa a nosotros. En ese momento, comprendí que no era solo su vida en juego, era la vida de nuestra familia, la esencia de lo que nos hacía humanos. Los monitores comenzaron a estabilizarse, y en un instante, el amor se hizo palpable. Las risas, las historias, los recuerdos, todo convergía en la habitación, llenándola con luz y vida. El eco resonaba por el espacio, un canto de vida que resonaría por generaciones, y entonces, como respuestas a nuestras súplicas místicas, la luz de la vida brilló en los ojos de mi abuela. Siempre fui una luchadora, afirmó en voz baja, como si el aire hubiera respondido a su llamado, y cada una de mis esperanzas brillaba más intensamente. Nunca tuviste que pelear sola, siempre has sido parte de nosotros, añadí, unificando nuestras energías. Y mientras nos mirábamos entre sí, una lección olvidada emergió entre las sombras. El amor es la ancla de nuestras almas, la fuerza que puede atravesar la niebla de la duda y la desesperación. En ese tiempo suspendido, la revelación fue clara, nunca se trató de luchar sola, se trató de estar presentes, al lado uno del otro, en cada batalla y en cada victoria. Y ahora, pregunté con una sonrisa vibrante. ¿Nos cuentas otra historia, abuela? Pude ver cómo una chispa encendía su rostro.
Una historia de amor y esperanza, murmuró, y en ese instante, su voz, aunque delicada, resonó como un eco en mi corazón. Un relato que prometía un mañana lleno de nuevas narrativas, donde el amor nunca se desvanecía y donde siempre habría espacio para volver a empezar, y así, en aquel cálido rincón del hospital, descubrí que nunca es solo la lucha lo que define nuestra vida. Es el vínculo entre nosotros, la fuerza del amor que siempre nos guía hacia la luz, incluso en la tormenta más oscura. La vida sigue corrigiéndose, renaciendo en infinitas posibilidades, y mientras esas palabras, cargadas de amor, se deslizaban por el aire, supe que el primer paso hacia un nuevo comienzo había ya sido dado. Estamos aquí contigo, siempre, aseguré, y mientras sus ojos brillaban con un resplandor renovado, supe que el amor había ganado esta ronda. La vida, en su fragilidad, era un recordatorio constante, no hay que tener miedo a vivir, porque incluso en la más oscura de las tormentas, un simple momento de presencia puede cambiarlo todo.